En ocasiones, las tareas de redacción suelen incluir documentos muy grandes, como un trabajo de investigación o un informe anual. Estos documentos pueden ser muy largos y difíciles de gestionar, y suelen requerir de un índice o tabla de contenidos. Un índice de contenidos o tabla de contenidos añade estructura a tu documento y ayuda a los lectores a encontrar lo que necesitan con mayor facilidad. También facilita la navegación cuando el documento se exporta o imprime en formato PDF. En este video, te mostraré cómo crear un índice o tabla de contenidos. El índice o tabla de contenidos muestra la estructura de un documento. Cada elemento de un índice enlaza con un título del documento. Cuando tienes un índice de contenido, puedes ir a una página o sección en particular, haciendo clic en el nombre de ella, en el índice, y a continuación, en el enlace del cuadro. Puedes crear el índice antes de agregar contenido al documento, o en cualquier momento mientras agregas la información. Por ejemplo, vamos a crear el índice para este documento que ya tiene contenido. Normalmente, el índice va colocado antes del contenido, así que, abrimos espacio, y escribimos el título, tabla de contenido. A continuación hacemos clic en insertar, y luego índice. Hay dos diseños, uno tiene enlaces azules, mientras que el otro muestra los números de página. Sin embargo, ambos diseños funcionan igual. Vamos a elegir el diseño del número de página. Una vez hayas creado el índice de contenido, debes añadir los títulos del documento. Si ya tienes contenido, solo tienes que resaltar el título de una sección, hacer clic en el menú de estilos y seleccionar un título. Por ejemplo, vamos a aplicar el estilo Título 1 al texto Introducción. Ubicamos el texto y luego lo seleccionamos. A continuación, hacemos clic en el menú Estilos y luego en Título 1. Finalizamos con clic en Aplicar Título 1. Si necesitas agregar contenido, haz clic en la posición donde quieres agregar el título y aplica los pasos. Por ejemplo, vamos a crear el título Economía. Nos ubicamos en la posición deseada y escribimos el texto. A continuación, seleccionamos formato, estilos de párrafo y luego, título 1. Finalizamos con clic en Aplicar, título 1. Un ejemplo más. Agreguemos el título Agricultura y Ganadería. A continuación, hacemos clic en el menú Estilos y luego en Título 2. Finalizamos con clic en Aplicar, título 2. Repite los pasos para cada título que quieras que aparezca en el índice de contenido. Debes actualizar el índice a medida que avanzas, o al finalizar todas las secciones. Para actualizar el índice en cualquier momento, localiza el índice de contenidos y haz clic sobre él. Luego haz clic en Actualiza el índice. También puedes hacer clic, con el botón derecho del ratón, en la tabla de contenidos y utilizar el menú para actualizarlo o eliminarlo. Puedes aplicar a los títulos el formato predeterminado o aplicar un formato personalizado. Si quieres aplicar un formato personalizado, haz lo siguiente. Selecciona un título y haz los cambios que quieras en la fuente, tamaño, color y demás propiedades del texto. A continuación, ve al cuadro Estilos, ubica el estilo del título y haz clic en Aplicar el título para coincidir con la selección. Por ejemplo, vamos a cambiar el formato del título 1. Seleccionamos un texto con el estilo Título 1. En este caso cambiaremos la fuente, el tamaño, el estilo y finalmente, el color. A continuación, hacemos clic en el menú Estilos y luego en Título 1. Finalizamos con clic en Actualizar el Título 1 para coincidir con la selección. ¡Voilá! Todo el documento se actualiza con el formato personalizado. Un ejemplo más. Cambiemos la fuente del estilo Texto normal. Seleccionamos un texto con el estilo Texto normal. En este usaremos la fuente Tahoma. A continuación, hacemos clic en el menú Estilos y luego en Texto normal. Finalizamos con clic en Actualizar el texto normal
para coincidir con la selección. Excelente, todo el texto normal en el documento está con la fuente Tahoma. No todos los documentos grandes necesitan una tabla de contenido. Pero, si tu documento de Google Docs se siente difícil de navegar y no puedes encontrar lo que estás buscando fácilmente, considera incluir un índice de contenido.